Hola chicos, bienvenidos nuevamente. Espero ya hayan podido revisar en el aula virtual todos los contenidos que se les han dejado allí, tanto los archivos PDF como los videos y también los videos de la clase que les grabé, donde resolvimos 3 ejercicios de velocidad instantánea. Espero hayan podido entender todo, tanto los ejercicios como el contenido teórico que se les dejó allí. En ambos casos, tanto en los contenidos teóricos como en los ejercicios que les resolví, si tienen alguna duda, deben anotarla y en la clase de tutoría resolvemos. Hoy vamos a resolver algunos otros ejercicios para que les quede claro esta parte de la unidad. Entonces, por acá tenemos este ejercicio que nos dice: en la figura se muestra una gráfica posición-tiempo para una partícula que se mueve a lo largo del eje X. A. Encuentre la velocidad promedio en el intervalo de tiempo t igual a 1.5 segundos a t igual 4 segundos. B. Determine la velocidad instantánea en t igual 2 segundos al medir la pendiente de la línea tangente que se muestra en la gráfica. Y C. En qué valor de t del tiempo la velocidad va a ser 0 para la partícula. Entonces tenemos, encuentre la velocidad promedio, encuentre velocidad instantánea y hay que analizar la gráfica. Entonces vamos a analizar una gráfica, encontrar velocidad promedio y velocidad instantánea. Entonces, en el caso A, que tenemos acá, vamos a calcular la velocidad promedio cuando el tiempo va desde 1.5 segundos hasta el final de 4 segundos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que debemos hacer acá? Igual, si recuerdan los ejercicios que hicimos la clase pasada, cuando analizamos gráfica, lo que hacemos es ubicarnos en las gráficas y conseguir ahora para el tiempo inicial cuál era la posición inicial y para el tiempo final cuál es su posición final. Entonces, acá tenemos que buscar en t igual 1.5. Si vemos acá, ahí estos cuadrados que tenemos acá representan una posición. Que digo, 0.5 segundos. De acá a acá tenemos 0.5, hasta acá 1, 1.5, 2, 2.5, 3 y así sucesivamente. Entonces nos están pidiendo en el tiempo 1.5, es decir, en este tiempo que tenemos acá. Entonces, simplemente lo que hacemos es buscar cuál es la posición para t igual 1.5. Entonces, si nos venimos y trazamos una línea para ver cuando tocamos la trayectoria de la partícula, llegamos acá. Tocamos. Recuerden que esta curva es la que representa el movimiento de la partícula. Entonces, acá llegamos a este punto y si nos vamos al eje de las ordenadas donde está X, vemos que esa posición corresponde a 8 metros. Y cuando nos venimos acá en 4, t igual 4 segundos, venimos hasta acá, tocamos acá y vamos a tener que la posición en 4 segundos son 2 metros. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que ya habíamos visto en la clase pasada, nuestra definición de velocidad promedio es igual a x final menos un x inicial dividido para tiempo final menos tiempo inicial. Esto es igual, x final es 2 metros
menos x inicial es 8 metros, dividido para t final que es 4 segundos menos 1.5 segundos. Eso nos da 2 menos 8, da menos 6 metros sobre 4 menos 1.5 da 2.5 segundos. ¿Sí? Cuando dividimos 6 entre 2.5, obtenemos una velocidad promedio de menos 2.4 metros sobre segundo. Y esta es la velocidad promedio para cuando la partícula va desde el tiempo t igual a 1.5 segundos hasta t igual 4 segundos. Si vemos, la posición va cambiando hacia valores menores, quiere decir que va disminuyendo, entonces por ende la velocidad es negativa. Por eso es que nos queda negativo, que nos quiere decir que va hacia, si tomamos el eje de la X y decimos hacia la izquierda negativo, hacia la derecha positivo, quiere decir que iría de derecha a izquierda el movimiento. Ahora, en la parte B, nos piden calcular la velocidad instantánea a través de la línea tangente que se muestra allí. ¿Por qué a través de la línea tangente? Si recuerdan la definición de velocidad instantánea, la velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Y una derivada no es más que la línea tangente a una función. Entonces, si vemos en 2 segundos, que es lo que nos piden acá, en 2 segundos, cuando nos ubicamos en la posición de la partícula, vemos que la posición de la partícula coincide justo con esta línea que viene acá. ¿Sí? Es una línea que justo toca a la partícula o a la trayectoria que describe la partícula en un solo punto. Es decir, allí es la recta tangente a esa curva. Entonces, al ser la recta tangente a esa curva, en ese punto, si calculamos la pendiente de esa recta, entonces podemos saber cuál es la velocidad instantánea justo en ese punto que tenemos allí. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente agarramos y podemos tomar 2 puntos cualquiera, por ejemplo, en 1 segundo, y cuando la recta está acá. Entonces ubicamos 2 puntos dentro de esa recta, en el punto 1, por ejemplo, nos venimos acá hasta la recta está justo aquí, y por ejemplo, en este punto, la recta pasa justo aquí. Y simplemente la velocidad va a coincidir con el cálculo de la pendiente de esa recta. ¿Cómo se calcula la pendiente? Vamos a tener la posición final menos la posición inicial entre la tiempo final menos el tiempo inicial. Acá, el tiempo inicial, 1 segundo. El tiempo inicial, 1 segundo, la posición inicial. Si vemos acá, justo en este punto, podemos decir, por ejemplo acá, que es 8, 9, 10, está justo en el medio de 9 y 10, que es 9.5 metros. Menos
Perdón. Aquí sería. Ese es para la inicial. La inicial es 9.5 metros en un tiempo de 1 segundo. Y la final sería, si estamos en este punto de acá, la posición es 0. Vean, estamos acá. X igual a 0. Y el tiempo es 3.5. Eso es igual a menos 9.5 metros dividido para 2.5 metros. Y eso nos da un aproximado de 3.8 metros sobre segundos. ¿Sí? 3.8 metros sobre segundo. Igualmente negativo porque viene descendiendo. ¿Sí? Es totalmente correcto el signo. ¿Sí? Vean que en este caso, esta definición de velocidad promedio es igual a la velocidad instantánea porque justo es esta recta tangente que tenemos acá. Si conocemos bien esta recta tangente, podemos calcular la velocidad instantánea como la pendiente de esa recta tangente. Pero es solo en este punto, ¿sí? Porque esta es la recta tangente en este punto. Pero si tomamos, por ejemplo, este punto que tenemos acá, tendríamos que hacer una recta tangente, es decir, una recta que solo toque a la curva o a la función en un solo punto. Entonces, si queremos calcular la velocidad instantánea en este punto, que sería en t igual a 5.5, allí podríamos tomar la recta tangente y podríamos tomar dos puntos cualesquiera, aquí, 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 este con este, este con este, este con este, y como es una recta, la tangente siempre nos va a dar la misma, lo que tenemos que saber ubicar el punto en X con su respectivo tiempo, el otro punto X con su respectivo tiempo, y calcular la pendiente a esa recta, y eso sería la velocidad instantánea. Ahora, nos piden determinar en qué valor del tiempo la velocidad es 0. Entonces, para esto simplemente analizamos la gráfica. ¿Qué pasa? En el tiempo 0, X, la partícula se encuentra si tomamos la función y la seguimos extendiendo hacia acá. Esto iría bien alto. Entonces, en el tiempo X, t igual 0, la partícula se encuentra en un X bastante grande. Y a medida que comienza a transcurrir el tiempo, la partícula comienza a venirse hacia valores más pequeños de posición. Es decir, es como que si nosotros tuviésemos un sistema donde este es X y aquí ponemos el origen 0, donde esto es X y hacia allá es menos X. ¿Sí? Es como que si esta partícula viniese inicialmente en t igual 0, estuviese por aquí, y a medida que transcurre el tiempo se está moviendo en esta dirección y se va acercando cada vez más a 0, y luego se va a mover en la dirección negativa. Por eso es que si va hacia la izquierda, la velocidad es negativa. Entonces, ¿en qué valor del tiempo la velocidad será 0? Entonces, cuando vemos esta gráfica, la gráfica posición en función del tiempo nos da lo que es la velocidad. Entonces, aquí vemos que la velocidad va a venir disminuyendo, 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 disminuyendo hasta que llega a un valor mínimo, y luego va a comenzar a aumentar nuevamente la velocidad. Entonces la velocidad aumenta, 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 ¿sí? Disminuye y luego aumenta, ¿sí?
Este cambio que tenemos acá, lo que nos indica es un cambio de dirección. Primero viene en una dirección y luego cambia esa dirección. Entonces, para que cambie la dirección, sea que vaya desde positivo hacia negativo, negativo hacia positivo, tiene que pasar a través de 0, ¿sí? Entonces, es como que si esto es mi recta y ahora representamos en esta recta la velocidad, si la velocidad viene negativa, llega a 0 y luego se vuelve positiva. O si está positiva, se vuelve 0 y luego se vuelve negativa, ¿sí? Entonces, aquí que tenemos la velocidad, la partícula va a venir, venir, venir hasta un punto donde va a cambiar su dirección, ¿sí? La partícula, la velocidad cambia la dirección en este punto, vean. Hasta este punto viene disminuyendo y después de este punto va a comenzar a aumentar. Entonces, justo en este punto es que la velocidad se hace 0. Es decir, se hace 0 en x mínimo. En el menor valor de x, allí se hace 0. Entonces, la parte C tendríamos que la velocidad es 0 en un x mínimo, en el x mínimo. Y en este x mínimo, ¿cuánto vale el tiempo? El tiempo vale este valor que tenemos acá. Entonces, eso va a ser t igual a 4 segundos. ¿Sí? Y este es todo el ejercicio. Entonces podemos calcular velocidad promedio, velocidad instantánea a través de una recta tangente, ¿sí? Sin necesidad de llegar a la derivada, porque recuerden que la velocidad instantánea también la podemos calcular con una derivada. Y luego podemos determinar cuándo la velocidad va a ser 0 en el tiempo en el que esa velocidad va a ser 0, que va a corresponder con un mínimo de la posición. Ahora vamos a resolver este próximo ejercicio que tenemos acá, que nos dice una superbola de 50 gramos que viaja a 25 metros sobre segundo, bota en una pared de ladrillo y rebota a 22 metros sobre segundo. Una cámara de alta rapidez registra este evento. Si la bola está en contacto con la pared durante 3.5 milisegundos, vean, esto representa un milisegundo. Esto no es metro por segundo, no, esto es milisegundo. Si la bola está en contacto con la pared durante 3.5 milisegundos, ¿cuál es la magnitud de la aceleración promedio de la bola durante este intervalo de tiempo? Aquí se dice, note que un milisegundo es igual a 10 a la 3 segundos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Básicamente, tenemos una pared, ¿sí? Y viene una bola y choca contra ella. Cuando la bola viene, digamos que viene en este sentido, choca contra la pared y bota, viene con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo, que es esta velocidad que viene acá. ¿Sí? Como va a chocar contra la pared y se va a regresar, podemos tomar la dirección de la velocidad que queramos. Vamos a decir que inicialmente es una velocidad negativa y cuando bota con la pared va a rebotar con una velocidad en sentido contrario porque ahora su movimiento va a ser en el otro sentido. Entonces decimos que rebota con una velocidad positiva y choca contra la pared con una velocidad negativa. El intervalo de tiempo con el que esta pelota va a rebotar o va a estar en contacto y va a cambiar su velocidad
es de 3.5 segundos. 3.5 por 10 a la menos 3 segundos. Vean, podemos, para escribirlo como segundo, lo tenemos que escribir de esta manera. 10 a la menos 3 segundos. Entonces, si vemos que hay un cambio en la velocidad, entonces tenemos que saber, ya sabemos directamente, que existe una aceleración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la aceleración, la definición de aceleración es que la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto del tiempo. Tenemos un tiempo en el que ha cambiado la velocidad. Entonces hay un cambio de la velocidad en un cierto tiempo y eso es lo que es la aceleración de la partícula. Entonces, este es un problema de movimiento donde podemos usar las ecuaciones de la cinemática que ustedes ya conocen. Entonces aquí podemos escribir, por ejemplo, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí? De acá, lo que nos interesa conocer es la aceleración. Esto nos interesa saber. La velocidad final la tenemos, que es la velocidad con que rebota. La velocidad inicial conocemos, que es la velocidad con la que choca. Y el tiempo es este tiempo que tenemos acá. Solamente nos quedaría conocer es la aceleración. Para eso, ¿qué hacemos? Simplemente despejamos de esta ecuación la aceleración. ¿Cómo despejamos? Bueno, vamos a dejar solo la aceleración, entonces decimos velocidad. ¿Quién está molestando a la aceleración? La molesta esta velocidad que tenemos acá. Entonces la pasamos hacia el otro lado con el signo contrario. Aquí está positivo, pasa para acá, negativo. Menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo. Y de acá vamos a escribir primero esta parte, la aceleración. El tiempo que está multiplicando va a pasar a dividir al otro lado. Entonces vamos a tener velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Vean, aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. Cambio en la velocidad con respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces, simplemente ahora lo que nos queda es sustituir los valores que tenemos. ¿Qué valores tenemos? Velocidad final, que es 22 metros sobre segundos, menos la velocidad inicial que vale, menos 25 metros sobre segundos, dividido para el tiempo que es 3.5 por 10 a la menos 3 segundos. Esto nos queda 22 menos 25, menos por menos da más, entonces quedaría 22 más 25, que es 47 metros sobre segundos, dividido para 3.5 por 10 a la menos 3 segundos. Sí, este por 10 a la menos 3. 3.5 por 10 a la menos 3 segundos. Esto es igual a aproximadamente 1.34 por 10 a la 4 metros sobre segundo al cuadrado. Vean. Segundo por segundo da segundo al cuadrado porque es un segundo que está dividiendo. Pasaría a dividir y a multiplicarse con este segundo de acá. ¿Sí? Y esta sería la velocidad. Vean que es una velocidad bastante alta, 1.34 por 10 a la 4, pero es lógico, ¿sí? Porque logra cambiarle tanto la dirección como la velocidad. Es decir, hace que disminuya de 25 metros sobre segundo a 0 y que vaya de 0 a 22 metros sobre segundo en un tiempo tan corto como 3.5
por 10 a la menos 3. Por eso es que es una aceleración muy alta. ¿Sí? ¿Qué podrían preguntar? ¿Por qué tomé menos 25? Eso es indiferente, es simplemente un sistema de referencia. Digo que viene con una velocidad negativa y rebota con una velocidad positiva. ¿Sí? En este caso, viéndolo desde este punto y de izquierda a derecha, pudiésemos haber dicho mejor que este era positivo y este era negativo. Pero también el problema lo pudimos haber tomado de este lado. La pelota viene hacia acá y rebota. De todas maneras, lo importante es que ustedes sean consecuentes con el sistema de referencia que colocaron. Si uno coloca que de aquí para acá la velocidad es negativa, cuando viene de regreso, tiene que ser positiva. Y si decimos que en este sentido la velocidad es positiva, cuando viene de regreso es negativa. Sea como sea, el resultado va a ser lo mismo, solo que la aceleración en un caso u otro va a ser positivo o negativo dependiendo del sistema que nosotros hayamos tomado. Pero es exactamente lo mismo. Ustedes son libres de elegir el sistema de referencia que ustedes consideren para un cierto problema, pero lo importante es que sean consecuentes con ese sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, esto es todo por este ejercicio. Vamos a resolver un siguiente ejercicio. Entonces, vamos a resolver este otro ejercicio donde está implicada la aceleración y también vamos a analizar la gráfica. ¿Sí? Vemos que el ejercicio nos dice una partícula parte del reposo y acelera como se muestra en la figura, esta figura que tenemos acá. Determine A, la rapidez de la partícula en t igual 10 segundos y en t igual 20 segundos. Y B, la distancia recorrida en los primeros 20 segundos. Es decir, necesitamos conocer la velocidad en t igual 10, el punto que está acá, la velocidad en t igual 20, velocidad acá y la velocidad acá. Y luego nos piden cuál es la distancia que ha recorrido en los primeros 20 segundos. ¿Sí? Entonces, lo primero que observamos es que esta es la gráfica así. Esta gráfica lo que me representa es el movimiento de la partícula, pero vemos que es una gráfica que viene dada, me dan la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo, en función del tiempo. ¿Sí? Tengo una aceleración y tengo un tiempo que transcurre. A medida que transcurre, la partícula tiene diferentes aceleraciones, pero vean que esta gráfica no representa el cambio de la aceleración con respecto al tiempo. Me muestra que hay diferentes aceleraciones, pero en realidad nunca se calcula un cambio de la aceleración con respecto al tiempo porque eso no tiene sentido físico. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es observar qué pasa con la partícula en cada punto. Entonces, para A nos piden calcular la rapidez promedio, la rapidez de la partícula en t igual 10 segundos y t igual 20 segundos. Entonces decimos, para t igual 10 segundos. ¿Qué pasa en t igual 10 segundos? Si vemos la gráfica en t igual 10 segundos, la partícula se encuentra con una aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, si queremos conocer la velocidad, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente calculamos con nuestra ecuación, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo, ¿sí? ¿Qué analizamos acá? Necesitamos la aceleración, que la tenemos, necesitamos el tiempo y vemos que tenemos una velocidad inicial. El ejercicio nos dice que la partícula parte de reposo. Siempre que algo parte de reposo, quiere decir que parte con
velocidad inicial igual a 0. Entonces de acá simplemente nos queda que la velocidad de la partícula en un tiempo de 10 segundos va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Se lo podemos escribir como aceleración 2 metros sobre segundos al cuadrado, que multiplica a 10 segundos. 2 por 10, 20. Entonces aquí tenemos 20 metros sobre segundo. Un segundo va a cancelar al otro segundo para que nos queden las dimensiones correctas de la velocidad. Entonces la velocidad en t igual 10 va a ser igual a 20 metros sobre segundo. Ahora, nos piden la velocidad en t igual 20, ¿sí? Es la otra velocidad que nos pide. Si nos fijamos acá, en t igual 20, ¿sí? Al pasar de 10 hasta 20, hay un momento donde la aceleración de la partícula es 0. Entonces, desde 10 hasta 15, cuando vemos qué pasa con la aceleración de la partícula, vemos que esa aceleración vale 0. ¿Qué quiere decir que la aceleración sea 0? Lo que quiere decir es que la velocidad no va a cambiar. Es decir, aquí comenzó con velocidad 0, pero se estaba acelerando a 2 metros sobre segundo y en 10 segundos llegó a tener una velocidad de 20 metros sobre segundo. Luego se quitó la aceleración, no hubo más aceleración, la aceleración es 0, entonces desde 10 hasta 15 se va a mover exactamente con esta misma velocidad. Pero cuando llegamos a 15, se aplica una velocidad, en este caso es de menos 3 metros sobre segundo, es una velocidad negativa, ¿sí? Entonces, aquí va a haber una aceleración negativa de magnitud igual a 3 metros sobre segundos al cuadrado. Hasta llegar a el tiempo de 20. Entonces, podemos ver, si queremos saber cuál es la velocidad aquí, simplemente cuál es el cambio de acá a acá, porque acá ya sabemos que en este punto la velocidad es igual a 20 metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Simplemente sustituimos los valores que tenemos. Decimos para t igual 20 segundos, ¿cuál va a ser la velocidad? Tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Aquí, ¿cuál es la velocidad inicial? En este caso sí tenemos velocidad inicial, porque es la velocidad cuando comienza el movimiento acelerado. ¿Cuándo comienza el movimiento acelerado? En este punto que tenemos aquí. Entonces, en este punto que tenemos aquí, comienza el movimiento acelerado y llega hasta este punto. Entonces, el tiempo, en realidad, de aquí hasta acá, va a ser 5 segundos y no los 20, ¿sí? Porque 20 es desde que comienza el movimiento en t igual 0, ¿sí? Pero como queremos es saber justo cuánto vale la velocidad aquí, tomamos esta porción del movimiento acelerado. Tenemos la velocidad, tenemos el tiempo, que en este caso es 5 segundos, y sabemos la aceleración que tenemos acá. Entonces simplemente sustituimos. De aquí no va a quedar. ¿Qué nos va a quedar? Velocidad final va a ser igual a velocidad inicial, que es 20 metros sobre segundo, más aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? 3 metros sobre segundo al cuadrado, pero negativo, que multiplica el tiempo, que es 5 segundos. ¿Sí? Un segundo de acá se va a cancelar con un segundo de acá. 3 por 5, 15. Negativo. 20 menos 15.
es igual a 5 metros sobre segundo. Entonces, esta es la velocidad en 20 segundos. Entonces, vean qué nos dice la gráfica. La gráfica nos dice que cuando comienza en un tiempo t igual 0, el recorrido, inicialmente tenemos una aceleración positiva. Esa aceleración positiva hace que la velocidad aumente desde 0 hasta 20 metros sobre segundo. Vea, llega a tener una velocidad, vamos a decir, alta para este caso, relativamente alta para este caso, 20 metros sobre segundo. Luego, cuando se quita la aceleración, la partícula se sigue moviendo con estos mismos 20 sobre segundo. Y luego se aplica una aceleración negativa, una aceleración contraria al movimiento. ¿Y qué hace? Que en vez de aumentar, la velocidad disminuye. Entonces pasa de tener una velocidad de 20 metros sobre segundo hasta tener una velocidad de 5 metros sobre segundo. Entonces, solo nos queda resolver la parte B, que nos dice cuál ha sido la distancia total recorrida en los primeros 20 segundos. Es decir, pasar desde t igual 0 hasta t igual 20 segundos. Entonces, aquí básicamente, ¿qué hacemos? Si vemos que durante todo el trayecto la partícula experimentó aceleraciones diferentes. Primero tenía una aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado, luego tenía aceleración igual a 0, y luego tenía aceleración igual a menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, acá no podemos simplemente calcular una distancia directamente desde este punto a este punto. Entonces tenemos que calcular un X para los primeros 10 segundos, ¿sí? Es decir, para para el tiempo en el que la partícula tenía una aceleración de 2. Luego tenemos que calcular un X para estos otros 5 segundos donde la aceleración era 0, y luego un X para una distancia para los últimos 5 segundos donde la aceleración era menos 3. Entonces, simplemente aplicamos nuestra ecuación. X final es igual a X inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Aquí, ¿qué tenemos? Para los primeros 10 segundos, la posición inicial era 0, partió desde el reposo, digamos que desde el origen la velocidad inicial era 0, y solo nos queda un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí, entonces, simplemente sustituimos un medio de 2 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo, que es 10 segundos al cuadrado, ¿sí? 2 entre 2, 1, nos queda 10 al cuadrado, que es 100 metros. Este segundo se va a hacer segundo cuadrado, se va a cancelar con este segundo cuadrado, y nos va a quedar solamente metros, que es la unidad de distancia. Ahora, vamos a ver hasta dónde más llega en los próximos 5 segundos, es decir, el tiempo en el cual la aceleración es 0. Entonces, calculamos el X, un X para los próximos 5 segundos.
y vamos hasta donde se va yendo la partícula cada vez. Entonces, en los próximos 5 segundos, tenemos que la aceleración es igual a 0. Entonces, aplicamos nuestra ecuación, x final es igual a x inicial más velocidad inicial por el tiempo. La velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, acá, ¿qué vamos a tener? Acá tenemos que diferenciar esta ecuación de esta. Es la misma ecuación, pero las variables en este caso tienen valores diferentes. Aquí teníamos x inicial igual 0 y velocidad inicial igual 0, pero en este punto, que es el punto que va aquí, este sería para este caso, este sería mi x inicial y mi punto inicial, y este sería mi punto final. En este caso, x inicial vale lo que acabamos de calcular, 100 metros, porque esta es la distancia que he recorrido en los primeros 10 segundos. Mi velocidad inicial es la velocidad que calculamos acá, la velocidad en los primeros 10 segundos, que es 20 metros sobre segundo, y el tiempo es el tiempo para ir desde 10 segundos hasta 15 segundos, que es 5 segundos. Este término que tenemos acá, como estamos en esta porción donde la aceleración es 0, todo este término que tenemos acá se hace 0. Y solamente nos queda, a ver, todo este término que tenemos acá se hace 0. X es 100, B es 20, tiempo es el tiempo para ir desde 10 hasta 15, que es 5 segundos. Entonces escribimos esto como X inicial más velocidad inicial por el tiempo. Y aquí vamos a tener X final igual X inicial, 100 metros, más velocidad inicial, 20 metros sobre segundos. El tiempo, 5 segundos. Segundo, cancela a un segundo que está dividiendo, me va a quedar solamente metros, y son las unidades de distancia. 20 por 5, 100, más 100, 200. Es decir, en los siguientes 5 segundos pasa de 100 metros hasta estar ya ahora en 200 metros. Y finalmente nos queda calcular los últimos 5 segundos, ¿sí? Que es para llegar hasta 20 segundos. Calculamos entonces el X para los siguientes 5 segundos. Y aquí la aceleración vale menos 3 metros sobre segundos al cuadrado. Perdón, aquí arriba también al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos igualmente nuestra ecuación. Tenemos x final, es decir, x en t igual 20, va a ser igual a un x inicial más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si nos fijamos ahora, no hay ningún término que se nos cancele. En este caso, como es para los últimos 5 segundos, ¿sí? Estos últimos 5 segundos, entonces decimos que mi posición inicial es la posición en este punto, que lo acabamos de calcular, 200 metros, ¿sí? La velocidad inicial es la velocidad en este punto, que es 20 metros sobre segundos. El tiempo es el tiempo para ir desde 15 hasta 20, que son 5 segundos. La aceleración, que es menos 3 metros sobre segundos al cuadrado, y el tiempo, que es
5 segundos. Entonces acá no nos queda más que sustituir. Nos queda x final es igual 200 metros más la velocidad inicial, que es 20 metros sobre segundos, por 5 segundos, más un medio de la aceleración, que es menos 3 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo, que son 5 segundos elevado al cuadrado. Entonces, primero veamos metros sobre segundo al cuadrado. Hay un segundo al cuadrado que divide. Este segundo va a quedar al cuadrado, que multiplica. Se cancela con este para que solo me quede el metro. Aquí hay un segundo que divide con un segundo que multiplica. Se cancela y solo nos queda metro. Y vean que dimensionalmente es correcto. Nos queda metro, metro, metro. ¿Sí? Que es lo que debería pasar. Ahora sacamos nuestras cuentas. Aquí nos queda 200 metros más 20 por 5, 100 metros, más un medio, 5 al cuadrado, es 25, 25 por 3, 75, 75 entre 2 es 37.5, negativo. Y eso nos da aproximadamente, y final igual, 200 más 100, 300, menos 37.5, 262.5 metros. Y eso es lo que ha recorrido en 20 segundos. Entonces, en un tiempo de 20 segundos, la partícula ha recorrido 262.5 segundos. Y este es el resultado del tercer ejercicio. Entonces, voy a colocarlo de esta manera, a ver, para que lo observen y lo puedan copiar. Ahí pueden pausar el video y copiarlo. Y ahora, en este punto, también pueden pausar el video y copiar. Les coloco el ejercicio anterior por si no tuvieron tiempo de copiarlo. Pueden pausar el video. Copiar. Y el primer ejercicio también, ahí está el enunciado. Pueden pausar el video. Copiar. Y el resultado de la parte C, allí lo tienen. Hola chicos, espero estudien, hayan comprendido. Si no comprendieron algo, por favor hacer sus anotaciones de las dudas que tienen y podemos resolver esas inquietudes en la próxima tutoría que tengamos. Allí podemos resolver todas las dudas que ustedes tengan. Por favor, estudien. Traten de resolver algunos ejercicios, traten de resolver, por ejemplo, estos ejercicios, vean la resolución, después traten de resolverlo ustedes solos, solo tomen el enunciado y sin ver la resolución traten de resolver el ejercicio y luego tratan de resolver ejercicios de la sección del libro que les he dejado, que allí hay ejercicios. Bueno chicos, me despido de ustedes, hasta la próxima oportunidad. Chao, chao.